son como un texto. Sí, dime. Cuando mencionas el valor esperado, que al final es un promedio de todos los valores de X, esto es solamente cuando son equiprobables. Exacto. Si tuvieran diferentes probabilidades, Sí. ya no serían. No, ya no. Ahí sí tendrías que usar las probabilidades de cada valor. Sí. Por ejemplo, en la distribución normal, hay valores acá que son más probables que otros. Ajá. Sí. Entonces, para obtener el valor esperado, o sea, realmente se obtiene igual, pero si quisieras saber, si nada más tuvieras las probabilidades y los valores específicos, pues podrías calcularlo multiplicando las probabilidades por los valores. Te daría exactamente el mismo valor de X media. Pero es una forma más general de especificar un promedio. Justo se las puse porque el concepto de entropía que vamos a ver es un promedio. Y se obtiene con la función del valor esperado. El valor esperado se puede generalizar a promedios de funciones, ¿no? Si yo originalmente les dije que este es el valor esperado de esto, pueden también obtener el valor esperado de una función, digamos, una función de x. Esto sería igual a la probabilidad de y por la función de xy. ¿Sí? Y sigue siendo un valor esperado. Esto pasa, por ejemplo, con la utilidad esperada. En teoría de la utilidad, la utilidad esperada es un promedio de utilidades. Y la función aquí solo reemplaza la función por la función de utilidad. ¿Sí? Y es un promedio. Por eso le llaman, justamente por eso le llaman utilidad esperada, porque usan el operador esperanza o el valor esperado. ¿Sí? Entonces, si tú sabes que x se distribuye con esta probabilidad, pero desconoces cómo se distribuye la función, tú de todas maneras puedes obtener el valor esperado, ¿sí? Con esta función. No recuerdo, le llaman a esta lotus la función. Law of Unconscious Statistician. Ok. Y ahorita vamos a ver esta función la vamos a reemplazar por una función de información. Y el producto de estas nos da algo que se conoce como entropía. Con información promedio. Ok. Entonces, hay dos propiedades, sobre todo dos propiedades importantes de los logaritmos que quiero que conozcan. ¿Sí? No, tres. Ok. De hecho son dos nada más. Si yo le saco el logaritmo. Ok, primero, ¿qué es un logaritmo? ¿Están más o menos familiarizados con los logaritmos? Si yo expreso esto, el logaritmo, una b aquí de x, ¿sí? Me da un valor, vamos a ponerle en valor L. ¿Sí? Esto le llamaré yo base del logaritmo. ¿Sí? Y el logaritmo se define como el número al que hay que elevar la base para obtener x. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo base 2, que es de donde provienen los bits, es la base más usada en sistemas digitales. Si b es igual a 2, y le saco yo el logaritmo base 2 a 16, ¿qué nos daría? ¿Quién tiene calculadora? 4. Sí, 4. Es el valor al que hay que elevar 2 para obtener 16. ¿Sí? Y entonces es un logaritmo. Entonces si elevo 2 a la 4 me da 16. ¿Ok? Otra cosa importante sobre los logaritmos, solamente están definidos para valores mayor a 0. Si ustedes intentan sacar el logaritmo de un 0 o de un número negativo, les da un error, ¿sí? En cualquier sistema digital. No están definidos para eso, ¿sí? Ok. Entonces, si yo le saco el logaritmo base b
a x por y, esto lo puedo descomponer como el logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y. ¿Sí? Si yo obtengo el logaritmo, esta es una propiedad de x entre y, lo puedo descomponer como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Sí? Y bueno, si x es 1, básicamente podemos tener esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Este tema del logaritmo de 0 no es 1, porque si elevas un número a 0 es 1. Si elevas un número a 0 es 1. A ver, dices es que el logaritmo base b de 0 es 1. Sí. Es duda. No, porque si elevas b a la 1 te da 0. ¿Sí? Quizás te estás confundiendo con la regla esta de que cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Aquí tendrías que obtener 0. No, de hecho, sí, mira, es justo la que les acabo de decir. ¿Sí? El logaritmo de 1 es 0. Porque si elevas b a la 0 te da 1. ¿Sí? Esta es la propiedad justamente. ¿Sí? Ok, entonces estas son las más importantes. ¿Sí? El logaritmo de un producto te da la suma de logaritmos. El logaritmo de una división te da una diferencia de logaritmos. ¿Sí? Y por consecuente, pues si esta división es 1, obtienes, pero si esta división es 1 entre un valor, te da el logaritmo negativo del valor de abajo, ¿sí? Porque el logaritmo de arriba sería 0. ¿Ok? A estas cantidades les suelen llamar recíprocos, ¿sí? O valores recíprocos. ¿Ok? Vamos a hacer uso de esta también. Algo que les quería decir y interesante de cómo funcionan los logaritmos es hay gente que prefiere expresar, si se habrán fijado en la diferencia entre la ley de igualación como la fórmula Bernstein y como la fórmula Baum, ¿no? Baum prefiere usar logaritmos, ¿sí? Eso es porque si tenemos una expresión x entre y, si x es mayor a y, esta cantidad puede estar entre, si x es mayor o igual a y, puede estar entre 1 e infinito, ¿no? ¿Sí? Ok. Si x es menor a y, entonces esta cantidad puede estar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no es un sistema simétrico para hacer representaciones. Debido a que si ocurre esto, si lo pusiéramos en una recta, si aquí está el 1, ¿sí? Este rango de valores es para x menor a y y este rango de valores es para x mayor a y. ¿Sí? Entonces no es un rango simétrico para representar proporciones. Suele usarse por eso logaritmos, porque sí es simétrico. El logaritmo de proporciones nos ayuda a representar proporciones como diferencias. ¿Sí? Y eso es un sistema más de hecho, es simétrico. Sí. Entonces, logaritmo de base b de x entre y. ¿Sí? Y de nuevo, si x es menor a y, este logaritmo, si x es menor a y, este logaritmo, ¿cuánto nos daría?
Supongan, bueno, quizás necesitarían calcularlo, pero supongan que x vale 3 y y vale 10. ¿Sí? Nos daría 3 entre 10. El logaritmo de eso sería negativo. ¿Sí? Y puede ser negativo hasta infinito negativo. ¿Sí? Si tengo el logaritmo base b de 0.000001, me voy más hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Por el contrario, si x es mayor a y, tengo el otro extremo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a representar en una recta numérica justo cuando x es igual a y, esto sería 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Entonces aquí sí tengo un sistema simétrico. Aquí es cuando x es igual a y, aquí es x menor a y y aquí es x mayor a y. Y esos dos es infinito, ¿no? O sea, puede caer. Pues, dado que la segunda propiedad, que es x menor a y, o sea, lo de la primera línea, que no era simétrico en esa división, se vuelve simétrico porque Sí. menor a, bueno, estas que dicen, Sí. logaritmo de igual a y tiende al infinito. Sí, de hecho este rango de valores Se expande. se transforma en esto y este otro rango en esto. Y ahora sí son representaciones simétricas. ¿Sí? Y puede ir de menos infinito hasta infinito. Sí. No, ok, Mientras no llegues a cero. ya. Ajá, ¿Sí? ya. O sea, básicamente el logaritmo negativo, sí, el logaritmo negativo lo que hace es que le agregas hasta el infinito. Sí. Lo tienes hasta el infinito. Sí. Haz la prueba. Saca el logaritmo de dos fracciones, una menor que la otra, y te aleja más en la recta. ¿Sí? Por eso cuando le digo el intercepto es 0. Sí. Sí, el intercepto sea y sigue, ¿no? Sí. Hay que interpretar, si sacamos logaritmos, ya no estamos interpretándola en las proporciones en sus unidades originales. De hecho, lo que interpretamos ahora son órdenes de magnitud. ¿Sí? Porque el logaritmo nos retorna un exponente. Si una razón por ejemplo, si un animal responde 10 veces más en una palanca que en otra, la diferencia del logaritmo no sería de 10, sería de 1. ¿Sí? Y así. Entonces, si la diferencia es de 2, entonces el animal está respondiendo 100 veces más en una palanca que en otra. ¿Sí? Ya desmitificada la ley de igualación. Ok. Por eso era importante los logaritmos. Ok, entonces ahora vamos a entrar ya al jugo de toda esta charla, por fin. Este libro está aquí en la biblioteca, que también se puede conseguir pirata. Tener que ahorrar eso. No lo hagan. No lo hagan, no se los recomiendo. No les recomiendo usar libro de Genesis para descargarlo. No haremos, gracias por la recomendación. Sí, está mal. Ok, es un libro de Galistel. Básicamente todo este libro está basado en teoría de la información, y Galistel es un férreo defensor del computacionalismo en psicología cognitiva, ¿sí? Es uno de estos enemigos del análisis experimental de la conducta que siempre han estado cerca. Eso tiene artículos muy interesantes, muy controversiales quizá, pero en virtud de que también es un tipo que suele decir cosas controversiales sobre cómo aprenden los animales, cómo se forman representaciones,
También creo que es muy importante leerlo porque si quieres refutarlo, tienes que refutarlo igual de contundentemente, ¿sí? Ha participado en el desarrollo de teorías de timing bastante taquilleras, interesantes, bonitas, formalmente muy bonitas, experimentalmente complicadas. Y bueno, una de las últimas propuestas en las que él ha estado trabajando es en que el concepto de contingencia se puede entender mejor usando teoría de la información. Entonces él parte en sus artículos, usualmente de esto parte de los artículos clásicos de Rescorla. No sé si se recuerdan un artículo que suele hacernos leer Burgos sobre el control verdaderamente aleatorio de Rescorla. Parece un artículo metodológico, pero yo creo que es más un artículo teórico y creo que uno de los mejores que tiene Rescorla, ¿sí? Porque hace muchas deducciones sobre cómo debemos considerar las contingencias y yo creo que la contribución más importante, creo que tenía 26 años cuando lo hizo, me siento mal, es que la contingencia es mejor vista como dependencias probabilísticas. Ahora, no es muy claro sobre cómo deberían estar formalizadas esas dependencias probabilísticas, ¿sí? Pero él define que el control verdaderamente aleatorio, para poder hablar de aprendizaje pavloviano, debemos usar un control en donde la contingencia sea de cero. Entonces él pasa a definir en qué podría consistir eso y hace demostraciones experimentales posteriormente, ¿sí? Entonces él dice que la contingencia es cero cuando la probabilidad de recibir un reforzador, dado que apareció un estímulo condicionado, menos la probabilidad de recibir ese reforzador, dado que no apareció un estímulo condicionado, debe ser de cero, ¿sí? Esas dos probabilidades deben ser cero para poder hablar de que hay condicionamiento, ¿sí? Y esa diferencia es lo que él define como contingencias. Si la probabilidad de recibir un reforzador dado un estímulo es mayor que la de recibir un reforzador dado que no aparece el estímulo, entonces el animal detectaría esas diferencias y comenzaría a aprender, ¿sí? Respondería más entonces en presencia del estímulo que en su ausencia. De lo contrario, respondería igual en ambos segmentos, ¿sí? Hay un montón de problemas allí y yo creo que una de las virtudes más grandes de los artículos recientes de Gallagher sobre ese tema es denunciar cómo discretizamos nosotros los eventos, ¿sí? Por ejemplo, él dice, ¿qué es que no suceda un estímulo condicionado? Es complicado definir la no ocurrencia de algo. Entonces él dice, podemos segmentar toda la sesión experimental en intervalos de tiempo y decir, en este intervalo de tiempo no ocurrió algo, ¿sí? Pero eso ya es muy discrecional, ¿sí? Entonces, ¿qué es un no ensayo? Es complicado, ¿no? Entonces, esto le da pie a él para introducir otra forma de definir las contingencias, ya no basada en la ocurrencia de eventos y la ocurrencia de no eventos, sino en distribuciones de probabilidad de eventos, ¿sí? Entonces lo que dice es que los animales son capaces de detectar esas distribuciones de probabilidad de eventos, ¿sí? Son sensibles a ellas y las usan para dirigir su comportamiento. Hasta ese punto no me parece tan controversial. Nosotros sabemos que los animales se comportan diferente si la distribución de los reforzadores es diferente, eso es cierto, ¿sí? El por qué sucede es el problema delicado ahí, ¿sí? Ok, entonces pues el siguiente tiempo de estas 3 horas voy a estar hablando de los fundamentos de teoría de la información, ¿sí? Vamos a usar todo lo que hemos aprendido hasta ahora para entender esta teoría, ¿sí? La teoría de la información es una teoría matemática de la información. Les decía hace un buen rato, antes de que llegaran todos,
que me parece que el uso de información puede ser desafortunado, ¿sí? Tiene una carga semántica bien complicada. Por ejemplo, en un sentido más semántico solemos entender información como la influencia que tiene un agente cognitivo en otro agente cognitivo, ¿sí? Y parece que damos por sentado que cuando hablamos de información hay un receptor y un observador, ¿sí? Acá no necesariamente es el caso, ¿sí? Uno de los usos en psicología más antiguos de teoría de la información pues fueron los cognitivos, ¿sí? De ahí vino la revolución en donde se entendía ahora los animales, las personas y otros agentes como agentes que procesan información, ¿sí? Un artículo viejísimo de George Miller, se llama The Magical Number 7 plus minus 2, algo así. Él hace ahí, retoma varios experimentos y muestra que en esos experimentos los humanos tienen una capacidad límite para recordar eventos, ¿sí? Y ese límite se aproxima a 2 bits, 2.5 bits, ¿sí? Entonces eso dio como pie a considerar que los agentes, llámense humanos o animales no humanos, son sistemas que procesan información, ¿sí? Y bueno, eso es una cosa complicada. Acá lo que yo me voy a restringir, o voy a tratar de restringirme al uso de teoría de la información en un sentido más instrumental, ¿sí? Para computar estadísticos. La información es un estadístico, así como la media o cualquier otra cosa. Ok. Entonces, bueno, la teoría de la información comenzó con Claude Shannon, pero más bien se formalizó, pero realmente comenzó desde antes, desde 1800 y pico. Se definió la ecuación de entropía por física estadística por Ludwig Boltzmann, que tiene una interpretación muy similar al concepto de entropía y teoría de la información, ¿sí? La definición de Boltzmann de entropía era una cantidad de todos los estados posibles en los que puede estar un sistema, ¿sí? Naturalmente era una interpretación estadística. Okay. Entonces, en este artículo, A Mathematical Theory of Communication de Claude Shannon, escrito en 1948, mostró allí matemáticamente que cualquier señal puede ser codificada como una serie de símbolos discretos, ¿sí? Que pueden transmitirse con perfecta fidelidad, incluso cuando existen fuentes de ruido. Entonces él lo único que quería era una teoría que nos ayudara a diseñar sistemas que conservaran información. Cuando se envía, se transforma, cuando surge, se transforma en otra señal y se recupera, ¿sí? Entonces él definió todo un sistema que tendría que ser necesario para poder usar teoría de la información y que tiene varios elementos, ¿sí? Por mencionarles algunos, si ustedes tratan de enviar un mensaje por computadora, lo que están ingresando son golpes mecánicos, ¿sí? Que son transformados en señales eléctricas y a su vez enviados o almacenados o algo por el estilo, y son transformados por un sistema que los codifica. Para recuperar ese mensaje que ustedes escribieron, tiene que haber otro sistema que lo decodifique y tiene que existir un código, ¿sí? Que sea capaz de recuperar ese mensaje. Si no existiera eso, entonces el mensaje se perdería, ¿sí? Pero entre que ustedes escriben, entre que alguien recupere ese mensaje, puede haber pérdida de datos, ¿sí? Entonces la teoría de la información trata sobre reducir esa pérdida, ¿sí? Limitar o más bien aumentar la fidelidad. Otro caso es, por ejemplo, cuando se graba música, ¿sí? Entonces la música son señales continuas, pero son transformadas a señales digitales, discretas.
Con infinito poder computacional podríamos tener una canción que pese 3 gigas, ¿sí? Y se grabaría o más bien se almacenaría con la máxima fidelidad posible, digamos. Pero por eso es que existen distintos esquemas de almacenamiento. Por ejemplo, el MP3 está en 96 bits, 192 bits, 360 bits, entre más bits se usen para almacenar esa señal continua, se supone que es más fiel la canción, ¿no? Se escucha mejor. Probablemente los que no somos audiófilos no lo detectemos, ¿no? Ok. Entonces, en esta teoría el significado no importa para nada, ¿sí? Ustedes pueden transmitir igual, o pueden usar toda la información para transmitir un pedo o una carta de amor, ¿sí? Y tener la información trata de reducir la pérdida de datos en esa transmisión, ¿sí? Entonces no importa el significado. Y esto es crucial para la distinción que suele hacerse entre sistemas de comunicación o, por ejemplo, para modelar sistemas cognitivos, ¿sí? Ok. Otra forma de concebir la información, además de almacenamiento o transmisión de datos, es como una reducción de incertidumbre. Y esto es más o menos lo que quería decir Shannon en su artículo clásico, ¿sí? Aquí pongo un ejemplo, pero va a ser un ejemplo que probablemente tenga de esos rasgos que les he dicho que se te tenían que evitar, ¿sí? Pero cuando ustedes se enfrentan por primera vez a un libro y no saben su contenido, la incertidumbre sobre el contenido del libro es que es muy grande, ¿no? Entonces la primera vez que la leen, la incertidumbre con respecto al libro disminuye, ¿sí? Si lo vuelven a leer, la cantidad de información que van a tener en una segunda leída probablemente sea menor que la primera vez, ¿sí? Y así por el estilo, ¿sí? Quizá en esta propiedad de concebir la información como una reducción de la incertidumbre sea muy atractiva para modelar, por ejemplo, el condicionamiento, ¿sí? Porque podemos concebir a los animales en una tarea inicialmente como agentes que tienen una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar en una caja experimental, ¿no? Y conforme tienen experiencia van reduciendo la incertidumbre que tienen, ¿sí? Entonces hay una curva de aprendizaje que podemos considerarla como una reducción de incertidumbre, ¿sí? Puede ser. Ok. Entonces, Shannon fijó 2 características que debería tener una noción de información útil para su teoría. Esas 2 características es que la información debe ser extensiva y aditiva. Si ustedes tienen 2 fuentes de información con la misma cantidad de información, si la suman debe duplicarse la cantidad de información, ¿sí? La segunda propiedad es la información reduce la incertidumbre. Entonces, la cantidad de información es una función monotónica decreciente de la incertidumbre de un evento. Podemos concebir la incertidumbre como una distribución de probabilidad, ¿sí? Si la probabilidad crece, si la probabilidad de un evento crece, la incertidumbre de ese evento disminuye. Y si la probabilidad disminuye, la incertidumbre de ese evento aumenta, ¿sí? Entonces, de nuevo, son 2 propiedades. Si combinamos 2 eventos independientes, la información debe ser aditiva. Y nuestra función de incertidumbre debe disminuir conforme la probabilidad de un evento aumente, ¿sí? La diferencia entre extensiva y aditiva, ¿cuál es o lo estás usando como sinónimo? Más o menos sinónimo. Vale. Puedes decir que nada más aditiva la importancia. Supongo que ahí debe ser por propiedades extensivas, ¿no? Sí. Donde la cantidad de las cosas que se están midiendo aumenta, Sí. aumenta en la medición, ¿no? Y aumenta aditivamente. Y aumenta Se suma. ¿Sí? Ok, pues una de las funciones que acabamos de ver en el segmento
elemento pasado cumple estas dos propiedades, ¿sí? La función logarítmica, ¿sí? ¿Por qué? Si dos eventos independientes ocurren, ¿sí? Tendremos por ejemplo el evento X y el evento Y. ¿Cuál es la probabilidad de que esos dos eventos ocurran conjuntamente? La probabilidad de X por la de Y. Es el producto, ¿no? La probabilidad de X por la probabilidad de Y. Ok. Y nos dice aquí la primera propiedad que debe ser aditiva. Entonces la única función que conocemos que convierte una multiplicación en una suma es la logarítmica, ¿sí? Entonces es por eso que acá se define como logaritmos. Pero esa es la primera propiedad. Logaritmo lo convierte en aditivo. Lo siguiente es que la información de un evento disminuya conforme su probabilidad aumenta. Y eso lo obtenemos con la función recíproca, ¿sí? Entonces, una medida de información sería el logaritmo base b de 1 entre la probabilidad de x, ¿sí? Entonces esta función tiene ambas propiedades, ¿sí? Si tenemos, si x son varios valores, si uno tiene una mayor probabilidad que el otro, ¿sí? Entonces el que ocurre el evento menos probable nos informa más, o es más sorpresivo, ¿sí? que a que ocurre el evento más probable, ¿sí? Entonces por eso la información que obtenemos de un evento menos probable es mayor que la de un evento más probable, y es por eso que usamos esta transformación, es el recíproco, ¿sí? Y esto es idéntico, ya les había dicho, a obtener el logaritmo negativo de la probabilidad de x, ¿no? ¿Sí? Esta función graficada se vería de esta manera, ¿sí? Cuando la probabilidad aumenta, la información disminuye, ¿sí? Y al inicio disminuye rápidamente. Si la probabilidad crece en este sentido, la información disminuye. ¿Sí? En este caso, si ocurre un evento con muy poca probabilidad de ocurrencia, será más sorpresivo que si ocurre un evento con mayor probabilidad de ocurrencia. Ok. Este es el esquema clásico de un sistema de comunicación, incluso ya se usa en sistemas sociales y sociología y tal. Pero les digo, es problemático allí porque ahí sí estamos hablando de transmisión de significados, ¿sí? Acá no. Entonces, en este esquema clásico tenemos una fuente de información, un transmisor que codifica esta fuente de información o esta información en una señal, y por señal vamos a entender acá una cantidad física que fluctúa, ¿sí? Una cantidad física. Okay. Tenemos una fuente de ruido, ¿sí? Y un receptor de esa señal. Ahora, todo esto se los pongo por lo siguiente. Entre receptor, más bien entre fuente y receptor, puede haber una pérdida de datos, ¿sí? Ahora, si nos situamos en el receptor, existe una incertidumbre con respecto a la fuente de información, ¿sí? Vamos a eso. Entonces, si la fuente quiere transmitir un mensaje con n caracteres, digamos quiere transmitir una palabra con 5 letras, la incertidumbre acerca de los posibles mensajes, es decir, la incertidumbre de los caracteres específicos de ese mensaje, ¿sí? O su orden, ¿sí? Es un promedio de la información de cada uno de esos caracteres. Entonces supongamos que queremos transmitir la palabra teoría. Solo por poner un ejemplo, puede ser cualquier palabra de 6 letras, ¿sí? Entonces se van a transmitir estos caracteres, que podemos considerarlos como mensajes independientes, ¿sí? Y podemos obtener, aquí podemos tener una incertidumbre asociada al primer elemento,
al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, ¿sí? Y si tenemos una incertidumbre asociada a cualquiera de esos elementos, entonces la probabilidad de recibir esos elementos es única, ¿sí? Entonces aquí tendremos la probabilidad, si es el elemento x1 sería la probabilidad de x1, la de x2, etcétera, hasta la probabilidad de x6, ¿sí? Entonces vamos a definir una función h de x, que vamos a llamar entropía de x, como el promedio de cada una de estas incertidumbres, ¿sí? Entonces, la incertidumbre asociada a todo el mensaje, ¿sí? Es un promedio de las incertidumbres individuales. Como esta función ya la habíamos definido como el recíproco de P, vamos a reescribir esto simplemente como esto, ¿sí? Con I igual a 1 hasta N. Entonces, ¿sí les queda claro por qué digo que es un promedio? ¿Sí? Estoy multiplicando una probabilidad por una función. Y esa es la forma en la que yo había definido el operador esperanza, ¿sí? El operador esperanza de x es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de pi por xi. Solo que en este caso xi ya no es xi, sino una función, ¿sí? ¿Okay? Entonces eso es la entropía. Lo que nos dice la entropía es la incertidumbre del mensaje de partida, ¿sí? Ok, ¿no hay dudas hasta este punto? ¿Otra vez cómo dijiste que es la qué? La entropía es la incertidumbre promedio de la transmisión de un mensaje, ¿sí? Pero ¿Sí? no me queda todo claro cómo se establecen estos valores de, por ejemplo, de la probabilidad de t, o cómo se describiría. Ah, sí. ¿Qué es la probabilidad de que aparezca t? ¿O cómo? Sí, por ejemplo, ¿cuál crees que, si digamos que tienes un conjunto de posibles palabras, de posibles letras, cuál es la probabilidad de que la primera sea T, ¿no? Pues 1 sobre 32. Puede ser. Entonces, va a depender del conjunto de donde tomes esa variable, ¿sí? Por eso les decía hace un momento, bueno, hace mucho, digamos que defines tú tu espacio muestral con 32 letras, A, B, etcétera, ¿no? Pero pueden ser menos, puede ser algo diferente, ¿sí? Si tú restringes el espacio muestral a las palabras de un diccionario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera letra sea T? Sea diferente a cualquier otra letra, ¿no? De hecho, incluso existen tablas de probabilidad de las letras más frecuentes en distintos alfabetos, ¿no? De distintos lenguajes, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtienes esta probabilidad? Bueno, necesitas un espacio muestral sobre el cual definir esta variable aleatoria y luego pues la probabilidad, ¿no? Que podría ser muchas cosas, ¿no? Incluso el número de palabras que tienen T al inicio o, Sí. o el número de letras que hay. Sí. cosas así, ¿no? Sí, y ahí tú estarías pensando en el diseño de tu sistema de comunicación. ¿Podrías repetir esto de la incertidumbre de la probabilidad? No, la entropía es el promedio de la incertidumbre asociada a un mensaje, ¿sí? Es el promedio de la incertidumbre asociada a un mensaje. El promedio de la incertidumbre asociada a un mensaje. Acá vamos a entender incertidumbre también como información, ¿sí? Cuanto más incierto algo, más información tiene, ¿sí? Es una definición. Pueden no sonarles lógico o no, pero que es una definición, así lo quiso definir en el sistema, ¿sí? Entre más información, más incertidumbre. Sí.
No, entre más incertidumbre, más información. Sí, es esta regla. De nuevo, si un evento es muy poco probable que ocurra, diríamos entonces que es más incierto. ¿Sí? Y en ese caso tendría más información. ¿Sí? Ok. Ok, entonces en este esquema del sistema de comunicación existe una fuente, una transmisión y un montón de cosas en el medio y un receptor, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo un comentario que está en mucha discusión en neurociencias cognitivas el excesivo uso de teoría de la información. Por una de las razones principales por las que es muy discutido es porque no tienen un código, ¿sí? Entonces a veces hablan de códigos neurales. ¿Y por qué es necesario el código? Pues si vas a hablar de que existe un sistema de comunicación que se transforma en inputs sensoriales, por ejemplo en outputs motores, si defines eso como un sistema de información, entonces debes ser capaz de definir cuál es el código, ¿no? Y tú podrías entonces, a partir de los outputs motores, obtener la fuente. Es complicado, ¿no? Y no hay tal cosa como un código neural. Sí se han intentado definir algunos, ¿sí? Hay un artículo reciente, Romain Brett o algo así, en donde hace una crítica a esos códigos neurales muy extensa, ¿sí? Y de hecho obtuvo una respuesta de Shannon. Entonces, una de las mayores críticas es justamente que no hay tal cosa como un código todavía, ¿sí? Y quizá no se pueda obtener. Probablemente entonces usar la teoría de la información como metáfora sea inexacto, ¿no? Ok. A la pregunta ¿cuánta información de la fuente es transmitida? Si esta es la fuente, si lo convertimos en un código, ¿cuánta de esta es transmitida? Es decir, ¿cuánta llega hasta acá? Bueno, a esa información Shannon le llamó información mutua. Entonces, se define así. Bueno, aquí lo puedo hablar. Entonces, antes de recibir un mensaje se tiene una entropía, ya la definimos. La entropía es h de x. Y luego de recibir el mensaje se tiene otra. ¿Sí? A esa diferencia entre la que surge, entre la que sale y la que se obtiene, es la información mutua. Y también nos diría que es la información transmitida de la fuente al receptor. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer el mensaje de la fuente y el del receptor, ¿cuánta incertidumbre se reduce de x al conocer y? Y para eso, ok, aquí los defino con diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, esta es la fuente, la información o la entropía que tenemos inicialmente, ¿sí? Y esta es la que tenemos después. Entonces, esta es la información transmitida, ¿sí? Y sería hx, que es todo este círculo rojo, menos h de x dado y. Aquí sería la entropía de x dado que conocemos y. De hecho, porque lo que conocemos, si nos situamos en el receptor, lo que conocemos es el mensaje que se transmitió, ¿sí? No el que se envió. Pues acá lo que queremos saber es cuánta información fue transmitida del receptor de la fuente al receptor, ¿sí? Y esta es una diferencia entre estas dos entropías, ¿okay? Entonces definimos la información mutua y de x y como la entropía de la fuente menos la entropía condicional del receptor dada, de la fuente dada al receptor, ¿sí? Ok.
Eso es lo que les defino. Ya sabemos cómo obtener este, ¿sí? Y la entropía condicional, esta es una entropía condicional, ¿sí? Se obtiene según una expresión que les pongo ahí, usando una distribución conjunta y multiplicando por el recíproco de la distribución conjunta, ¿sí? La definición es casi idéntica a lo que les puse sobre h de x, ¿sí? Entonces, para esto necesitaríamos conocer la distribución marginal de x, ¿sí? Ojo, no necesitamos conocer el mensaje, necesitamos conocer la posible distribución, o más bien la distribución de probabilidad que podrían tener los elementos de ese mensaje, ¿sí? Con eso tendremos h de x. Luego tenemos que conocer la distribución conjunta también de x y y. Y con eso podremos obtener la información mutua, ¿ok? Ahora, tiene unos aspectos interesantes acá. La información mutual ha sido usada estadísticamente también para conocer dependencias entre eventos, ¿sí? Ahora, una de las cosas que se me ocurrió para este proyecto que nació con así es si podríamos usar la información mutua para saber cómo los animales aprenden, ¿ok? Entonces, la idea es, si los animales tienen una distribución de reforzadores, si podemos pensarla como una señal, y organizan su conducta de tal forma que maximicen la obtención de esa distribución de reforzadores, probablemente podamos conocer eso si sabemos la información mutua, ¿sí? Si tenemos dos distribuciones, ¿sí? La distribución de los reforzadores y la distribución conjunta de respuestas y reforzadores, ¿sí? Puede haber varias métricas allí, pero bueno, entonces la idea acá es usar la información mutua como un índice de contingencia, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por el momento, ustedes pueden ya empezar a pensar en usar la información mutua para otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el último párrafo, digo, si X y Y son eventos independientes, ¿cómo definimos un evento? Habíamos definido un evento independiente con la probabilidad de X y Y, es la probabilidad de X por la probabilidad de Y, ¿sí? Si tenemos dos eventos independientes, esto sucede, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la probabilidad de X dado Y? Esto lo habíamos definido como la probabilidad de X y Y entre la probabilidad de X, ¿sí? En este caso sería la probabilidad de Y, ¿sí? Pero si son independientes, esto de arriba se convierte en esto. ¿Y qué nos da? ¿Sí? Nos queda solo la probabilidad de X. Entonces, para eventos independientes, si conocemos Y, la información que Y nos da sobre X, si son independientes, es nula. Seguiría siendo la probabilidad de X, ¿sí? Ahora, dado que la entropía condicional de X dado Y para eventos independientes, bueno, más bien, la entropía condicional es la entropía de la distribución condicional, o de la probabilidad condicional. Pero si son eventos independientes y la probabilidad condicional se convierte en P de X, entonces si son eventos independientes, la entropía condicional sería simplemente la entropía de X. ¿Y cuánta información tendríamos ahí? Sería, para eventos independientes, sería h de x menos h de x. Es decir, sería 0. Entonces, si dos eventos no están relacionados en absoluto, si conozco uno de esos eventos, no me puede decir nada sobre otro evento, ¿sí?
Es decir, la información mutua se puede usar para medir dependencias entre eventos. ¿Sí? Aquí les pongo varios ejemplos de una diferencia entre usar otra medida de dependencia, que es la correlación, o usar la información mutua. ¿Sí? Entonces, la correlación, cuando la relación es lineal, la correlación acá está en rojo. ¿Sí? Ok. Sí. No, esta es la correlación, perdón. Y esta es la información mutua. Entonces, si se fijan, para los eventos lineales, tanto la información mutua como la correlación son magnitudes grandes. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes dirían que aquí no hay dependencia entre X y Y? Yo veo una organización muy clara de los datos. ¿Sí? En los primeros valores, antes del 0.5, Y crece conforme X crece, llega a un pico y vuelve a crecer. Por ejemplo, hay en el aprendizaje animal una función que toma esta forma es el condicionamiento como función del intervalo entre estímulos. Tiene justo esta forma, ¿sí? Pero si se fijan, la correlación de esta función es cero o casi cero. ¿Sí? Entonces la correlación es incapaz de detectar este tipo de relaciones, igual que, pero la información mutua sí las detecta. ¿Sí? Entonces, la información mutua es una medida más general de dependencia estadística. ¿Sí? Y tiene muchas bondades que debería ser más usada de lo que actualmente es. ¿Sí? Bueno, en la siguiente sesión que tengamos van a ver por qué hago esta distinción, o más bien se los voy a explicar. ¿Sí? Y eso es por algo que les había dicho hace un momento. Las contingencias, por algunos teóricos, como han sido definidas en términos de correlación o covariancia. ¿Sí? Pero creo que es más útil definirlas de otra forma, ¿no? De tal manera que capturan dependencias no lineales. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, eso es todo. Sí.